Una mañana de diciembre de 1944, los soldados alemanes se enfrentaron a algo que jamás habían visto. Un arma tan avanzada que parecía sacada del futuro y que cambiaría para siempre la forma en que los humanos combaten. Era 16 de diciembre de 1944, cerca de un pequeño pueblo alemán llamado Mona. La tierra congelada temblaba con cada impacto de la artillería estadounidense. Pero esa mañana algo era diferente, terriblemente diferente. Los proyectiles no explotaban al tocar el suelo ni contra los árboles. Detonaban en el aire, justo encima de las posiciones alemanas, creando una lluvia mortal de fragmentos metálicos contra la que ningún refugio podía proteger. Entre las filas de la División 326 de Granaderos del Pueblo, que es como se llamaba una unidad de infantería alemana, formada durante los últimos años de la guerra, había soldados veteranos que habían sobrevivido años luchando en el frente oriental contra los soviéticos. Estos hombres experimentados se encontraron con algo que desafiaba todo lo que sabían sobre la guerra. No eran los patrones de artillería que conocían, esos impactos predecibles donde había zonas seguras y donde las trincheras te protegían. Esto era la muerte cayendo desde arriba con precisión matemática. En ese momento, el coronel Oscar Alfred Axelson, un oficial estadounidense al mando del Grupo de Artillería 406, acababa de tomar una de las decisiones no autorizadas más importantes de toda la batalla de las Ardenas, que fue como se llamó este enfrentamiento. Sin pedir permiso a sus superiores y en contra de las órdenes establecidas, había ordenado a sus artilleros que cargaran proyectiles equipados con el secreto mejor guardado del arsenal aliado, las espoletas de proximidad. Estos dispositivos contenían sistemas de radar en miniatura que podían detectar su distancia hasta el objetivo y detonar a la altura perfecta, multiplicando la letalidad de la artillería por un factor de 50. Las matemáticas de la muerte estaban a punto de reescribirse en los bosques congelados de las Ardenas. Lo que los soldados alemanes no podían saber era que acababan de encontrarse con un arma tan revolucionaria que transformaría no solo esta batalla, sino la naturaleza misma de la guerra. La operación alemana, llamada Vigilancia en el Rin, había comenzado con gran esperanza para el ejército alemán. El último plan desesperado de Hitler implicaba 200.000 soldados alemanes, 1.000 tanques y casi 2.000 piezas de artillería, todos escondidos en secreto entre la niebla de las Ardenas, una zona montañosa y boscosa en la frontera entre Alemania, Bélgica y Luxemburgo. El líder alemán había asegurado a sus generales que esta ofensiva dividiría a los ejércitos aliados y recuperaría la ciudad portuaria de Amberes, cambiando el rumbo de una guerra que se deslizaba inevitablemente hacia la derrota. El bombardeo inicial a las 5:30 de la madrugada del 16 de diciembre había logrado sorpresa táctica completa. La artillería alemana disparó a razón de 1.600 proyectiles por minuto a lo largo de un frente de 85 millas, que son unos 137 kilómetros. La inteligencia estadounidense había fallado catastróficamente. No habían detectado la enorme concentración de tropas, y muchas unidades en primera línea eran soldados novatos o veteranos exhaustos enviados a este sector tranquilo para descansar. Pero en Monschau, el coronel Axelson enfrentaba una situación táctica imposible. El Escuadrón 38 de Caballería, una pequeña unidad de reconocimiento estadounidense, estaba siendo abrumada por fuerzas alemanas superiores. La artillería convencional no podía detener el asalto. En su desesperación, Axelson tomó su histórica decisión: desplegar los proyectiles secretos con espoleta de proximidad sin autorización. Más tarde enfrentaría un posible consejo de guerra por esta elección, pero en ese momento reconoció que seguir las órdenes significaba una derrota segura. El efecto fue inmediato y devastador. Los soldados alemanes que avanzaban en formaciones tradicionales de asalto se encontraron súbitamente bajo un tipo de fuego que nunca habían experimentado. Los proyectiles explotaban entre 9 y 15 metros por encima de ellos. Cada detonación creaba un cono de fragmentos que cubría un área muchísimo mayor que los proyectiles convencionales que explotaban al tocar el suelo.
Los veteranos que sabían cómo protegerse del fuego de artillería normal fueron alcanzados en sus trincheras, detrás de los árboles, en zanjas, en cualquier lugar donde buscaran refugio. Incluso los soldados más experimentados, aquellos que habían aprendido a sobrevivir en los combates más duros del frente oriental, no tenían defensa contra esta nueva amenaza que venía desde arriba. La espoleta de proximidad representaba la convergencia de la innovación científica estadounidense y la capacidad industrial en su punto máximo. A diferencia de los proyectiles convencionales que requerían impacto directo o espoletas temporizadas que a menudo detonaban a alturas incorrectas, la espoleta de proximidad contenía un sistema de radar autónomo no más grande que una lata de café. Dentro de cada espoleta, los ingenieros estadounidenses habían empaquetado 130 componentes electrónicos, incluyendo entre 4 y 5 tubos de vacío en miniatura, dependiendo del modelo que podían soportar la increíble fuerza de 20.000 veces la gravedad terrestre al ser disparados desde una pieza de artillería. Los tubos de vacío eran los componentes electrónicos básicos de la época, similares a los que se usaban en las primeras radios, pero estos estaban miniaturizados y reforzados para sobrevivir al disparo. La física involucrada era asombrosa. En el momento del disparo, la aceleración alcanzaba 20.000 veces la gravedad de la Tierra, suficiente para aplastar un cuerpo humano hasta un grosor microscópico. Los proyectiles giraban a velocidades que creaban fuerzas centrífugas masivas. Las temperaturas iban desde el calor del cañón de 3.000 grados Fahrenheit, es decir, más de 1.600 grados centígrados, hasta condiciones bajo cero en el punto más alto de la trayectoria. Sin embargo, los delicados tubos de vacío, protegidos por sistemas innovadores de amortiguación, sobrevivían y funcionaban con más del 80% de fiabilidad. El Dr. Merle Tuve, en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, había impulsado este desarrollo con una intensidad similar al Proyecto Manhattan, que era el programa secreto para desarrollar la bomba atómica. El laboratorio, disfrazado como un concesionario de autos usados abandonado en Silver Spring, Maryland, empleaba al 3% de todos los físicos estadounidenses en su momento de máxima producción. La seguridad igualaba a la del programa de la bomba atómica. Los trabajadores no podían discutir su trabajo ni siquiera con sus familias, y cada espoleta llevaba un número de serie único para rastreo. El desafío técnico había parecido insuperable. Los tubos de vacío diseñados para radios de sala de estar tuvieron que ser completamente rediseñados para sobrevivir al ser disparados desde cañones. Tenían que funcionar mientras giraban a velocidades extremas, trabajar en todas las condiciones climáticas y ser lo suficientemente sensibles para detectar objetivos sin detonación prematura. El avance llegó a través de técnicas de miniaturización que más tarde revolucionarían la industria electrónica. Los tubos del Dr. James Van Allen no eran más grandes que gomas de borrar, pero contenían todos los elementos de los tubos de radio convencionales. Para diciembre de 1944, las fábricas estadounidenses producían 40.000 espoletas de proximidad diariamente. Más de 100 compañías contribuyeron al esfuerzo, desde RCA y General Electric hasta Sylvania y la corporación Crossley. El costo del programa alcanzó $1.000 millones de los años 40, segundo solo al Proyecto Manhattan en gasto durante la guerra. El uso no autorizado de Axelson, el 16 de diciembre, creó una crisis de mando inmediata. Había violado órdenes directas que restringían las espoletas de proximidad al uso antiaéreo, por temor a que ejemplares capturados pudieran ser copiados por los alemanes mediante ingeniería inversa. Pero la efectividad devastadora en Monschau era innegable. El ataque alemán había sido detenido en seco con bajas que impactaron a ambos bandos. La noticia del impacto del arma llegó rápidamente al cuartel general supremo. El general Eisenhower, que era el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, reconociendo la situación desesperada que se desarrollaba en las Ardenas, solicitó formalmente la autorización el 19 de diciembre. Para el 21 de diciembre, todas las restricciones fueron levantadas y las espoletas de proximidad fueron liberadas para uso general en combate terrestre en todo el campo de batalla de las Ardenas. La rápida distribución que siguió demostró la superioridad logística estadounidense. En cuestión de días,
Proyectiles con espoleta de proximidad estaban siendo entregados a unidades de artillería en todas las Ardenas. El Batallón de Artillería de Campo Paracaidista 463 en Bastogne, una ciudad crucial que quedó rodeada por las fuerzas alemanas, recibió su asignación justo cuando el cerco alemán se cerraba alrededor de la ciudad. El Batallón de Artillería de Campo Blindada 420, con sus obuses autopropulsados M7 Priest, que eran cañones montados sobre chasis de tanque, comenzó a usarlos para defender los accesos del noroeste. El Batallón de Artillería 969, una unidad afroamericana comandada por el teniente coronel Hubert D. Barnes, los empleó con efecto devastador al suroeste de Bastogne. En aquella época, las Fuerzas Armadas estadounidenses todavía estaban segregadas por raza, y estas unidades afroamericanas demostraron un valor y efectividad extraordinarios. Cada unidad descubrió la misma verdad. Las espoletas de proximidad transformaron la artillería de un arma de apoyo en una herramienta decisiva del campo de batalla. Los observadores avanzados ya no necesitaban ajustar cuidadosamente el fuego. Las espoletas encontrarían su propio punto de detonación óptimo. Los requisitos de precisión disminuyeron, mientras que la letalidad aumentó exponencialmente. El asedio de Bastogne proporcionó la demostración perfecta de las espoletas de proximidad en guerra defensiva. La división aerotransportada 101, completamente rodeada y superada en número, mantenía el vital cruce de carreteras contra repetidos asaltos alemanes. Su apoyo de artillería incluía el Batallón 460 y 3 con obuses de 75 milímetros capaces de disparar proyectiles con espoleta de proximidad. Entre el 19 y el 31 de diciembre, el Batallón 463 disparó exactamente 7.676 proyectiles, según los registros oficiales de la unidad. Aunque no todos llevaban espoleta de proximidad debido al suministro limitado, aquellos que la tenían tuvieron efectos psicológicos y físicos devastadores. Las formaciones de asalto alemanas simplemente se desvanecían bajo los bombardeos aéreos con pelotones enteros eliminados en segundos. El ataque del 22 de diciembre, después de la famosa respuesta del general Macauliffe de nueces a la demanda alemana de rendición, que en realidad era una forma coloquial de decir que se negaban rotundamente, mostró la efectividad del arma. La infantería alemana que avanzaba por campos cubiertos de nieve en formaciones tradicionales fue atrapada al descubierto. Los proyectiles con espoleta de proximidad detonaban en lo alto con una sincronización precisa, creando patrones superpuestos de destrucción que no dejaban zonas seguras. El Batallón de Artillería 969, formado completamente por soldados afroamericanos, jugó un papel igualmente crucial. Sus obuses de 155 milímetros crearon un anillo de muerte alrededor del perímetro de Bastogne, que las fuerzas alemanas encontraron impenetrable. Los proyectiles más grandes, detonando a 15 metros de altura, cubrían áreas aún mayores con fragmentos letales. Prisioneros alemanes reportaron más tarde que las unidades atacantes a menudo perdían cohesión antes incluso de alcanzar las líneas. Estadounidenses, con soldados huyendo de las incomprensibles explosiones aéreas. Quizás la demostración más documentada de la letalidad de las espoletas de proximidad ocurrió en el río Sauer cerca de Echternach, el 25 y 26 de diciembre. El general George S. Patton, cuyo tercer ejército avanzaba hacia el norte para aliviar Bastogne, presenció personalmente este enfrentamiento y lo registró en sus memorias. Un batallón alemán, intentando cruzar el río parcialmente congelado, creía estar oculto por la oscuridad y la niebla de los observadores estadounidenses. La artillería tradicional habría requerido un cuidadoso ajuste de fuego, dando tiempo a los alemanes para completar su cruce o buscar cobertura, pero los proyectiles con espoleta de proximidad no necesitaban tal ajuste. Patton escribió que atraparon a un batallón alemán cruzando el Sauer y que la nueva munición fue devastadora. Los proyectiles explotaban en el aire sobre ellos. No tenían dónde correr. El río detrás, el fuego por delante y encima. Cuando cesó el fuego, contaron 702 cuerpos. Esta cifra, 702 muertos por recuento real,
representa una de las pocas cifras de bajas documentadas con precisión del empleo de espoletas de proximidad. La eficiencia matemática era brutal. Un solo batallón esencialmente dejó de existir en minutos sin posibilidad de escape o defensa. El impacto psicológico se extendió por todas las unidades alemanas en el sector, con soldados rechazando órdenes de realizar cruces de ríos. Los densos bosques de las Ardenas, en los que los alemanes confiaban para ocultarse, se convirtieron en trampas mortales cuando las espoletas de proximidad entraron en la ecuación. En terreno abierto, una espoleta de proximidad detonando entre 9 y 15 metros era suficientemente mortal. Pero en bosques, los efectos se multiplicaban exponencialmente. Las explosiones aéreas destrozaban ramas de árboles, creando miles de proyectiles de madera adicionales. Estas astillas, algunas tan largas como el brazo de un hombre, viajaban a cientos de metros por segundo con efecto letal. Las posiciones defensivas tradicionales, refugiarse detrás de árboles grandes, cavar trincheras bajo sistemas de raíces, se volvieron inútiles. Los fragmentos y astillas venían desde arriba, negando siglos de sabiduría táctica sobre combate en bosques. Las unidades de artillería estadounidenses reconocieron rápidamente este efecto multiplicador. Un solo proyectil de 155 milímetros, con espoleta de proximidad detonando sobre el dosel forestal, podía limpiar un área del tamaño de una cancha de tenis de todos los seres vivos. La combinación de fragmentos metálicos del proyectil y astillas de madera de los árboles creaba una zona de muerte de 360 grados que ninguna cantidad de habilidad táctica podía evadir. Las unidades alemanas entrenadas en guerra en bosques encontraron su experiencia inútil. Dispersarse para evitar bajas concentradas hacía a las unidades vulnerables a los efectos de área amplia. Agruparse para apoyo mutuo significaba que escuadrones enteros podían ser eliminados por proyectiles individuales. No había respuesta táctica correcta a esta nueva amenaza. La espoleta de proximidad operaba según principios que parecían ciencia ficción para los soldados de los años 40. Cada espoleta contenía un diminuto transmisor de radio que enviaba continuamente ondas que se reflejaban en objetos como el suelo, árboles, vehículos o cuerpos humanos. A medida que el proyectil se acercaba a su objetivo, la señal reflejada se fortalecía. Cuando alcanzaba una intensidad predeterminada correspondiente a la altura de explosión óptima, un interruptor electrónico activaba la detonación. Todo el sistema tenía que funcionar bajo condiciones que destruirían la electrónica normal. Durante el disparo, la aceleración alcanzaba 20.000 veces la gravedad de la Tierra, suficiente para aplastar un cuerpo humano hasta un grosor microscópico. Los proyectiles giraban a velocidades que creaban fuerzas centrífugas masivas. Las temperaturas iban desde el calor del cañón de 1600 grados centígrados hasta condiciones bajo cero en el punto más alto de la trayectoria. Sin embargo, los delicados tubos de vacío, protegidos por sistemas innovadores de amortiguación, sobrevivían y funcionaban con más del 80% de fiabilidad. Las alturas de explosión óptimas habían sido determinadas mediante extensas pruebas. Para obuses de 105 milímetros, la pieza de artillería divisional estándar, 9 metros, demostraron ser ideales. Los cañones de 155 milímetros lograban máxima letalidad a 15 metros. Los raros proyectiles de 240 milímetros creaban efectos devastadores a más de 21 metros, capaces de limpiar cuadrados de cuadrícula enteros de fuerzas enemigas. Esta superioridad tecnológica se tradujo directamente en dominio del campo de batalla. Los estudios mostraron que las espoletas de proximidad aumentaban la letalidad entre 5 y 10 veces sobre los proyectiles convencionales. El área de fragmentos letales aumentó por un factor de 50. Las aplicaciones antiaéreas mostraron mejoras aún más dramáticas. Derribar las bombas voladoras Kunko-1 alemanas mejoró de un 17% a un 79% de tasa de éxito en semanas de despliegue de espoletas de proximidad. El fallo de inteligencia alemana respecto a las espoletas de proximidad resultó catastrófico. En diciembre de 1944, las fuerzas alemanas capturaron un depósito de municiones estadounidense,
obteniendo aproximadamente 20.000 proyectiles con espoleta de proximidad. Esta mina de oro de inteligencia debería haber llevado al desarrollo inmediato de contramedidas. En cambio, los expertos técnicos alemanes examinaron las espoletas capturadas y las declararon imposibles. La presencia de tubos de vacío en un proyectil de artillería contradecía todo lo que los ingenieros alemanes creían sobre electrónica y balística. Concluyeron que los estadounidenses estaban usando alguna forma de detección magnética o que los componentes visibles eran señuelos que ocultaban el mecanismo real. Este fallo surgió en parte de la ceguera institucional. Alemania en realidad había liderado el desarrollo de espoletas de proximidad antes de la guerra. Compañías alemanas como Rheinmetall Borsig y AEG Berlin tenían prototipos funcionales para 1940. Pero la orden de Hitler de cancelar todos los proyectos de armas que requirieran más de 6 meses hasta la producción había terminado el programa. Los ingenieros alemanes no podían creer que los estadounidenses hubieran resuelto problemas que ellos mismos habían abandonado. La ironía se profundizaba al considerar las capacidades técnicas alemanas. Sus espoletas de proximidad electrostáticas mostraron un 95% de fiabilidad en pruebas, usando cambios de capacitancia eléctrica en lugar de radar. Si el desarrollo hubiera continuado, Alemania podría haber desplegado espoletas de proximidad para 1941. Hermann Göring, el segundo al mando nazi, admitiría más tarde durante su interrogatorio que las espoletas alemanas estaban a 3 o 4 meses de producción cuando terminó la guerra. El 25 de diciembre de 1944 no trajo descanso navideño. Las unidades alemanas que intentaban usar la Navidad para reabastecerse y reorganizarse descubrieron que las espoletas de proximidad no reconocían ceses al fuego. Cocinas de campo, convoyes de suministro y áreas de reunión quedaron bajo bombardeo devastador que no requería observadores avanzados. El batallón de artillería blindada 420 solo disparó más de 1.000 proyectiles el día de Navidad, la mayoría con espoleta de proximidad. Sus obuses autopropulsados M7 Priest entregaban fuego rápido y preciso que atrapó a las unidades alemanas completamente desprevenidas. La capacidad de disparar efectivamente sin observación en mal tiempo durante la oscuridad transformó la artillería de un arma diurna en una amenaza de 24 horas. El impacto psicológico fue severo. Los soldados alemanes habían aprendido a moverse durante el mal tiempo, cuando los aviones aliados no podían volar y los observadores no podían detectarlos. Las espoletas de proximidad eliminaron este santuario. La muerte podía llegar en cualquier momento, con cualquier clima, sin más advertencia que el breve silbido de proyectiles entrantes. El 21 de diciembre, el coronel de las SS Otto Skorzeny y sus comandos de élite intentaron capturar la ciudad de Malmedy. Estos no eran soldados ordinarios, sino tropas especialmente seleccionadas que habían rescatado a Mussolini, el líder fascista italiano, casi habían capturado a Tito, el líder yugoslavo, y se habían infiltrado en las líneas estadounidenses vistiendo uniformes americanos. Representaban lo mejor que Alemania podía desplegar. Se encontraron con fuego de artillería con espoleta de proximidad devastador que transformó sus disfraces estadounidenses de ventaja táctica en sudarios de muerte. Los proyectiles explotaban en lo alto con precisión inquietante, como si pudieran detectar a los impostores abajo. Aunque las cifras exactas de bajas siguen siendo disputadas, el ataque fracasó catastróficamente con grandes pérdidas que terminaron las operaciones ofensivas de Skorzeny. El colapso psicológico entre las tropas de élite de las SS resultó particularmente significativo. Estos soldados, adoctrinados con creencias en la superioridad alemana y entrenados a los más altos estándares, se encontraron indefensos contra la tecnología estadounidense. Algunos supervivientes supuestamente cargaron directamente hacia las líneas estadounidenses, prefiriendo muerte rápida a bombardeo continuo, un completo colapso de la disciplina militar entre las tropas más fanáticas de Hitler. El milagro de producción detrás de las espoletas de proximidad igualó cualquier logro industrial de guerra.
Para diciembre de 1944, más de 100 compañías estadounidenses se habían convertido a la producción de espoletas. La corporación Crossley abandonó la fabricación de refrigeradores por ensamblaje de espoletas. Emerson Radio cambió de electrónica doméstica a producción de armas. Sylvania, RCA y General Electric dedicaron instalaciones enteras al programa. El control de calidad superó cualquier cosa intentada previamente en producción masiva. Cada uno de los 130 componentes se sometía a pruebas individuales. Cada junta de soldadura era inspeccionada bajo magnificación. Muestras aleatorias eran realmente disparadas para asegurar supervivencia bajo condiciones de combate. La tasa de rechazo era despiadada. Cualquier componente mostrando ligera desviación era descartado. La fuerza laboral, predominantemente mujeres, mantenía esta precisión mientras trabajaba turnos de 12 horas 6 días a la semana. No podían saber qué estaban fabricando debido a la compartimentación de seguridad. Solo sabían que era vital para el esfuerzo de guerra. Para diciembre de 1944, producían una espoleta de proximidad cada 2 segundos, las 24 horas del día. La reducción de costos lograda fue notable. En 1942, cada espoleta costaba $732, más que el salario anual de un trabajador. Para diciembre de 1944, la producción masiva había reducido los costos a $18 por unidad manteniendo la calidad. Esta eficiencia permitió la producción de 22 millones de espoletas durante la guerra con 200.000 desplegadas solo durante la Batalla de las Ardenas. El general Patton entendió el valor de las espoletas de proximidad mejor que quizás cualquier comandante. Su tercer ejército, avanzando para aliviar Bastogne, las usó como arma de ruptura. Su comandante de artillería, el general de brigada Edward Williams, desarrolló nuevas tácticas específicamente para el empleo de espoletas de proximidad. Williams fue pionero en la concentración de tiempo en objetivo usando espoletas de proximidad, múltiples batallones disparando simultáneamente para que los proyectiles llegaran juntos. Cuando docenas de proyectiles con espoleta de proximidad detonaban simultáneamente a altura óptima, el efecto era apocalíptico. Los soldados alemanes lo llamaban el tañido de muerte. En la semana entre el 22 y el 29 de diciembre, el tercer ejército de Patton disparó 50.000 proyectiles con espoleta de proximidad. Los resultados fueron decisivos para romper la resistencia alemana y abrir el corredor a Bastogne. El propio Patton escribió que la espoleta graciosa ganó la batalla de las Ardenas para ellos. La batalla de la cresta de Elsenborn demostró las espoletas de proximidad a máxima efectividad. Aquí la división de infantería segunda y 99 mantuvieron terreno crítico contra el sexto ejército Panzer de las SS, incluyendo a la élite primera división Panzer de las SS Leibstandarte Adolf Hitler, que era la guardia personal de Hitler. Durante 3 días, del 17 al 19 de diciembre, la artillería estadounidense disparó 160.000 proyectiles, con aproximadamente 40.000 siendo con espoleta de proximidad. Este 25% de proyectiles representó un estimado del 60% de las más de 5.000 bajas alemanas. Las matemáticas eran innegables. Las espoletas de proximidad multiplicaban la potencia de fuego estadounidense por un factor de 4. Los ataques alemanes lanzados repetidamente cuesta arriba por las empinadas pendientes boscosas encontraron muros de acero que explotaba en el aire. Compañías enteras desaparecieron en segundos. Los cuerpos se apilaron tan espesos que las olas subsiguientes tuvieron que trepar sobre sus propios muertos. Después de 3 días, los ataques cesaron. La élite de las SS había sido quebrada por la tecnología estadounidense. El 1 de enero de 1945, la Fuerza Aérea Alemana lanzó la Operación Plato de Base, 900 cazas atacando aeródromos aliados. La sorpresa fue completa, atrapando muchos aviones aliados en tierra. Pero los pilotos alemanes que regresaban se encontraron con muros de fuego antiaéreo con espoleta de proximidad. De 277 aviones alemanes perdidos ese día, 172 cayeron por cañones antiaéreos.
la mayoría usando espoletas de proximidad. La tasa de derribo asombró a ambos bandos. Los pilotos alemanes entrenados para evadir fuego antiaéreo predictivo encontraron proyectiles detonando precisamente donde causarían máximo daño. La Fuerza Aérea Alemana, ya paralizada, nunca se recuperó de estas pérdidas. Para principios de enero de 1945, mantener el secreto se volvió imposible. Demasiados proyectiles habían sido disparados. Demasiados soldados habían presenciado sus efectos. El 6 de enero, el Departamento de Guerra autorizó divulgación limitada. El New York Times reportó sobre un nuevo tipo de proyectil de artillería que multiplica la efectividad de los cañones estadounidenses sin explicar la tecnología. La inteligencia alemana finalmente captó la importancia del arma demasiado tarde. Un informe del 10 de enero desde el Servicio de Inteligencia alemán declaraba que los estadounidenses poseían una espoleta de artillería controlada por radio que detonaba proyectiles a altura óptima para efecto antipersonal. Esta arma había causado bajas severas entre las fuerzas alemanas en las Ardenas. No existían contramedidas efectivas. El análisis de posguerra reveló el impacto decisivo de las espoletas de proximidad. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, uno de los máximos comandantes alemanes, declaró que la espoleta de proximidad fue decisiva. Sus ataques se derrumbaron no por el coraje estadounidense, aunque lucharon bien, sino por la artillería que parecía tener ojos. El general Hasso von Manteuffel, comandante del V Ejército Panzer, testificó que la artillería estadounidense era el terror de sus soldados, especialmente los nuevos proyectiles que explotaban en el aire. Causaban pánico incluso entre tropas veteranas. Las estadísticas cuentan la historia. 200.000 proyectiles con espoleta de proximidad disparados, representando un estimado de 15.000 a 20.000 bajas alemanas, hasta el 20% de las pérdidas alemanas totales. El arma logró entre 5 y 10 veces mayor efectividad que la munición convencional sin requerir observación avanzada en mal tiempo. Detrás de cada estadística yacía una tragedia humana. Soldados alemanes, muchos de ellos adolescentes reclutados en las etapas finales de la guerra, murieron de formas que la guerra tradicional nunca había contemplado. Fueron alcanzados por armas que parecían poseer inteligencia, que podían encontrarlos donde quiera que se ocultaran. Eran jóvenes que defendían lo que creían que era su patria, mostrando un coraje que, aunque mal dirigido por sus líderes, merece ser reconocido como el valor de soldados cumpliendo con lo que consideraban su deber. Los trabajadores de producción estadounidenses pagaron su propio precio. Los accidentes de fábrica fueron silenciados por seguridad. Los trabajadores en la corporación Crossley, Emerson Radio y otras instalaciones sufrieron colapsos por estrés y agotamiento. Producían armas de letalidad sin precedentes, sin saber qué estaban fabricando, llevando esa carga en silencio forzado. Sin embargo, el cálculo moral de la guerra nunca es simple. La batalla de las Ardenas costó 19.000 vidas estadounidenses. Sin las espoletas de proximidad, ¿cuántas más habrían muerto? ¿Cuánto más habría durado la guerra? ¿Cuántas más víctimas del Holocausto habrían perecido mientras las batallas se prolongaban? Cada día que la guerra se acortaba potencialmente salvaba miles en campos de concentración esperando liberación. Tanto los soldados alemanes como estadounidenses eran seres humanos atrapados en el horror de la guerra, y muchos de ambos bandos solo anhelaban regresar a casa con sus familias. El programa de espoletas de proximidad generó avances que transformaron la tecnología de posguerra. Los tubos de vacío miniaturizados se convirtieron en cimientos para la electrónica moderna. Los procedimientos de control de calidad establecidos para la producción de espoletas se convirtieron en estándares de la industria. Los métodos organizacionales que coordinaban cientos de proveedores fueron pioneros de la gestión moderna de cadena de suministro. El Dr. James Van Allen aplicó su experiencia en miniaturización a instrumentación de satélites, descubriendo más tarde los cinturones de radiación de la Tierra que llevan su nombre. Los principios de radar evolucionaron hacia sistemas modernos. El concepto de sensores autónomos tomando decisiones se convirtió en la base para misiles guiados y eventualmente todas las armas inteligentes. Cada munición guiada de precisión hoy desciende de la espoleta de proximidad, la primera arma que podía detectar su entorno y elegir cuándo detonar.
La revolución comenzada en las Ardenas continúa en los campos de batalla modernos, donde las armas inteligentes dominan la guerra. La batalla de las Ardenas terminó el 25 de enero de 1945 con las fuerzas alemanas en retirada completa. La última ofensiva de Hitler había costado a Alemania aproximadamente 100.000 bajas, mientras no lograba nada. Las pérdidas estadounidenses totalizaron 75.000, incluyendo 19.000 muertos. La espoleta de proximidad había demostrado ser no solo un arma, sino un factor decisivo de guerra. La evaluación del general Eisenhower de que la posesión alemana de espoletas de proximidad podría haber hecho el desembarco de Normandía extremadamente difícil, quizás imposible, subraya su importancia estratégica. No eran simplemente una mejora de artillería, sino una tecnología revolucionaria que cambió fundamentalmente las matemáticas de la guerra. Los soldados alemanes que enfrentaron artillería con espoleta de proximidad experimentaron algo sin precedentes: muerte entregada por proyectiles que parecían inteligentes, que podían encontrarlos en cualquier lugar, que transformaban el aire mismo en una zona letal. Muchos de estos hombres luchaban con valentía por lo que creían correcto, demostrando que el coraje existe en todos los bandos de un conflicto. Su experiencia marcó la transformación de la guerra hacia la era tecnológica, un recordatorio de que la innovación puede cambiar el curso de la historia. Desde el primer uso no autorizado del coronel Axelson el 16 de diciembre de 1944, pasando por el despliegue sistemático de 200.000 proyectiles en las Ardenas, las espoletas de proximidad demostraron que la innovación científica podía proporcionar ventaja militar decisiva. La convergencia de capacidad industrial estadounidense, genio científico y adaptación táctica creó un arma que ayudó a determinar el resultado de la guerra. La historia de la espoleta de proximidad es finalmente sobre transformación tecnológica, táctica y humana. Demostró que la democracia industrial podía producir armas de efectividad devastadora, que la innovación podía superar desventaja numérica, que el lado conciencia superior probablemente prevalecería. Estas lecciones moldearon no solo el resto de la Segunda Guerra Mundial, sino toda la estructura de la guerra que siguió. En los bosques congelados de las Ardenas, la era de la guerra tecnológica verdaderamente llegó. Las matemáticas de la muerte fueron reescritas por diminutos conjuntos de radar en proyectiles de artillería, cambiando para siempre cómo los humanos libran guerras. Pero quizás la lección más importante que nos deja esta historia es que, al final, tanto alemanes como estadounidenses eran jóvenes que preferían estar en casa con sus seres queridos. Después de la guerra, muchos veteranos de ambos bandos se encontraron, se reconocieron como simplemente soldados cumpliendo órdenes y forjaron amistades basadas en el respeto mutuo por el valor mostrado en el campo de batalla. La tecnología puede ganar guerras, pero es la humanidad compartida la que finalmente construye la paz duradera. Y mientras la espoleta de proximidad cambió la guerra para siempre, hoy su verdadero legado vive en la tecnología pacífica que toca nuestras vidas diarias, desde los satélites que nos comunican hasta los sistemas electrónicos que usamos cada día. Porque al final, la ciencia que una vez sirvió a la destrucción encontró su verdadero propósito: conectar a la humanidad en lugar de dividirla.